tema de hoy viene de la pregunta: ¿cómo explicar el reino de Dios? Una pregunta que ha traído opiniones y hasta discusiones, pero lo interesante es que esa misma pregunta se la hizo Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 18 en adelante, donde Él a un grupo de personas les va a explicar lo que es el reino de Dios. Para eso quiero que leamos lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 18 al 21 y descubramos las respuestas de Jesús a la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Dice la Biblia en el versículo 18, Jesús también les dijo: ¿cómo les puedo explicar qué es el reino de Dios? ¿Con qué puedo compararlo? Se puede comparar con la semilla de mostaza. Cuando un hombre va y la siembra en su terreno, ella crece y se convierte en un árbol grande. Y tan grande es ese árbol que hasta los pájaros vienen y hacen nidos en sus ramas. Versículo 20. También Jesús les dijo: ¿con qué más puedo comparar el reino de Dios? Se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Aleluya. Familia, me encanta porque hoy vamos a ver cómo Jesús en dos comparaciones nos revela 4 explicaciones a la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Creo que esa pregunta que Jesús se hizo, ¿qué es el reino de Dios?, es una pregunta que todos nos hemos hecho. Cuando oramos y decimos: venga a nosotros tu reino, ¿qué estamos diciendo? ¿O qué significa el reino de Dios en nuestras vidas? Por eso yo quiero ser muy transparente y decirte lo que Jesús dijo para que tú puedas entender lo que significa el reino de Dios. Por eso te dije que Jesús usó 2 comparaciones que revelan 4 explicaciones de lo que es el reino de Dios. Espero no vayas a olvidar. La primera comparación que Jesús menciona, y lo acabamos de leer, Él dice o menciona a un hombre sembrando una pequeña semilla de mostaza en un gran terreno. Y la segunda comparación es que Jesús menciona a una mujer poniendo un poquito de levadura en un montón de harina. Y estas 2 comparaciones, reitero, revelan 4 explicaciones del reino de Dios en esta hora. Muchos dirán: el reino de Dios para mí significa principios de gobernabilidad. Otros: no, son principios sociales. Otros dirán: no, son principios espirituales. No, son principios culturales. No, son principios educativos. No, son principios de... Más allá de creer, interpretar lo que es el reino de Dios, mejor leamos lo que Jesús dijo frente a ese reino. ¿Les parece? Y me encanta que para explicarte el reino de Dios, Jesús menciona a 2 géneros. Por ahí comienza. Así que para explicarte el reino de Dios, no olvides los 2 géneros que Jesús mencionó. Él mencionó hombre y mujer. Y tú puedes decir: no estoy de acuerdo, estamos en el siglo XXI y hoy ya se está hablando de muchos géneros. Es más, hay más de 33 géneros hoy en el siglo XXI. Ok, pero déjame decirte que así no opera el reino. El reino de Dios habla lo que Jesús mencionó: solamente 2 géneros y no un transgenerismo ideológico. Jesús habló de hombre y de mujer. Él no mencionó a género, bigénero, cisgénero, demigénero, género fluido, género binario. Él no mencionó género neutro, intergénero, multigénero, no género, o persona de género expansivo, o persona de género variante, o pangénero, o trigénero. No, Jesús tampoco mencionó géneros no convencionales, o géneros complejos, o género múltiple, o género nulo, o género abierto, o género desconocido. Jesús no menciona esa clase de géneros. El reino de Dios menciona 2 géneros: hombre y mujer. Y tú podrás seguir defendiendo las ideologías de los hombres, pero yo tengo que recordarle a los hombres lo que Jesús ha mencionado. Y Él dijo que si quieres entender lo que es el reino, 2 géneros debes aceptar: hombre y mujer. Alguien dijo que para aprender a vivir sinceramente por fuera, hay que vivir muy seriamente por dentro. Por eso hay muchas personas que, negando lo que está aquí adentro, viven una vida de apariencias, aparentan lo que no son. Y por eso muchos, aunque se operan, no podrán negar el género que Dios ha mencionado sobre ellos. Eres un hombre, eres una mujer. Wow. Muchos cayendo en sus ideologías, hablan de libertad, pero están esclavos de una mentira. Hoy puedo decirte que no eres alguien libre del reino, sino pareces un esclavo que se muere en las celdas y en las prisiones de una ideología. Por eso tristemente muchos mutilan sus cuerpos y deforman sus cuerpos. Dijo alguien: deforman lo que Dios ha creado. Por eso caen
y se practican esas extirpaciones de órganos reproductores, esas penectomías, wow, esas mastectomías, o se intoxican de cargas hormonales para aparentar lo que no son. Hablan de salir del closet, pero realmente están encerrados en sus propios cuartos emocionales y con sus banderas ideológicas se hunden en un lodo de confusión, lejos de la libertad. Y asfixiados por ese peso del libertinaje, silencian en sus mentes el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús que un día anunció en una oración diciendo: venga a nosotros tu reino. Porque solo el reino, que es la verdad, que nos hace libres, nos recuerda los géneros que debemos disfrutar, hombre y mujer. Por eso, familia, que para explicar el reino de Dios, Jesús nos menciona 2 géneros que no puedes olvidar. Lo segundo en este pasaje es que para explicarte el reino de Dios, Jesús mencionó al hombre y a la mujer, pero a un hombre para sembrar y a una mujer que pone para preparar. ¡Wow! En la ley de la siembra hay que esperar para que ese gran árbol crezca producto de esa pequeña semilla entregada. Dijo alguien que todos los que sabemos de naturaleza sabemos que esos grandes árboles serán presentes y esas grandes bendiciones también. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama la ley de la compensación, donde toda pequeña acción trae una consecuencia y todo pequeño pensamiento un gran resultado. Por eso quiero decirte que para explicar Jesús lo que es el reino de Dios, no puedes olvidar la ley de la compensación. Es más, pensando en este pasaje bíblico, creo en mi corazón que alguien dijo: el hombre puede recoger una gran cosecha, resultado de una pequeña semilla, pero después de que tome esa gran cosecha, puede multiplicarla cuando hace bien lo que prepara. ¡Wow! Por eso, familia, para explicarte el reino de Dios, no olvides la ley de la compensación, donde toda acción, donde toda pequeña acción trae una gran consecuencia y donde todo pequeño pensamiento, un gran resultado. Lo tercero, para explicarte aún más el reino de Dios, diría Jesús, dice este pasaje bíblico que Jesús menciona a un hombre que toma una pequeña semilla y la siembra, pero ojo, en su propio terreno. Así que para explicarte lo que es el reino de Dios, no olvides que debes sembrar, pero en tus terrenos. Hay gente que siembra, pero en terrenos equivocados o en pastos no adecuados. Hay gente que siembra en terrenos ajenos. Hay gente que siembra en terrenos muertos, infértiles. O peor aún, en terrenos que no son suyos. Por eso tú puedes ver sus caras tristes porque pierden sus cosechas y hasta inclusive les roban sus bendiciones. Tú puedes ver un espíritu de personas sembrando en lugares que no le corresponden. Usted los ve en negocios donde más invierten por accidente que por planeación y caen en una improvisación y creen que Dios los envió a esos lugares y están equivocados. Están sembrando en lugares incorrectos, están perdiendo su tiempo y vulnerando su inversión. Familia, siembra en tu propio terreno. Tú ves a muchos profesionales, sí, pero que hoy ejercen algo completamente diferente a lo que un día sembraron. ¿Por qué? Porque sembraron en terrenos equivocados. Perdieron recursos, oportunidades, tiempo, perdieron su vida, sembrando esfuerzo, capacidad, lucha, lágrimas, sudor, en lugares equivocados. Y hoy terminan haciendo algo completamente diferente a lo que un día sembraron. Hoy te digo, no siembres más en lugares que no son tu terreno. Hemos visto a hombres que siembran en lugares que no le pertenecen. Reitero, profesionales que siembran en lugares equivocados. Pero también novios o relaciones que siembran en relaciones tormentosas o en una tierra no fértil. Esa relación no trae una cosecha buena. Estás sembrando en una relación equivocada. He visto emprendedores que también siembran en lugares que nunca tuvieron que haber sembrado. Inversionistas que pierden su inversión, empleados que están trabajando en una empresa equivocada, jefe con empleados que no deben haber contratado. Y no estoy exhortando en el dar, sino que evalúes en dónde, con quién y para qué. He visto a hombres que dan, pero no a su familia, o hombres que dan, pero no a su esposa, o que dan, pero no a su iglesia. No siembres tus semillas en tierras
que no son tuyas. Si tienes que dar, hazlo, pero asegúrate que sea tu tierra. Eso te enseña a entender lo que realmente es el reino de Dios. Y número 4, para finalizar, la Biblia menciona un pequeño grano de mostaza y también un poquito de levadura en una masa. Así que para explicarte el reino de Dios, no olvides lo poquito, lo pequeño, pero lo paciente que hay que ser para entender lo que Dios va a hacer. Familia, para entender la forma como Jesús nos explica el reino de Dios, no puedo ignorar los pequeños comienzos, los pequeños momentos o quizás lo poquito que entregamos en medio de esa gran paciencia que nos inspira para recibir lo que Dios nos ha anunciado. Así que no subestimes los pequeños comienzos impulsados por un Dios grande. Aleluya. En Lucas 19 dice la Biblia: bien has hecho, siervo, pues has sido fiel en lo poco, te daré autoridad sobre 10 ciudades. Aleluya. Si eres fiel en lo poco, no subestimas lo pequeño, calificas para que Dios te dé autoridad y te entregue una gran responsabilidad. Yo creo que tus sueños son el cumplimiento de una promesa que Dios va a revelar para transformar tu territorio. Pero no subestimes los pequeños comienzos. No subestimes lo poco que estás haciendo. Dijo alguien, porque de poquito en poquito se llena el vasito. Poquito a poquito, sí. Lo poquito hace parte del plan. ¿Sabes qué dice Deuteronomio 7:22? Poco a poco, sí, poquito a poquito, el Señor nuestro Dios desalojará a esas naciones enemigas delante de ti. ¡Guay, familia! Increíble pensar que un Dios tan grande también obra de a poquito. Poco a poco llegaremos a ver el cumplimiento de lo que Dios ha anunciado. En Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente. Hoy le hablo a todos aquellos que son como medio afanados. Guarden silencio ante el Señor y esperen en Él con paciencia y verán la respuesta. Eso dice el Salmo 37. Espera, sé paciente, poco a poco. Lo pequeño que estás haciendo anuncia el cumplimiento de un sueño de Dios sobre tu vida. Ahí vas avanzando, de a poquito, de a poquito. Yo sé que Dios hará algo especial contigo, pero deja el afán y descansa en la paciencia, que es diligencia. Así que fíjate que de esa manera Dios comienza a explicarle a un grupo de personas lo que representa el reino de Dios. Muchos pensarán o creerían que el reino de Dios tiene que ver con dinero, oro, plata, posesiones, gritos, autoridad. Y más allá de lo que muchos piensan en verdad, es entender lo que Jesús dijo y muchos no logran aceptar. Y es que para explicarnos el reino de Dios, Él menciona 2 géneros, hombre y mujer. Para explicarnos el reino de Dios, Jesús nos habla de la compensación. Para explicarnos el reino de Dios, Jesús habla de sembrar en los propios terrenos. Y para explicarnos el reino de Dios, Jesús usa las 3P. Poquito, pequeño, pero pacientes. Yo quiero que oremos a Dios en esta hora y le pidamos que estas 4 verdades, estas 4 explicaciones nos revelen el camino y sean como la luz en nuestros pasos para poder caminar conforme al diseño del reino. Sí, somos hijos del reino, personas que hablamos de género, que entendemos la compensación, que somos sembradores y que entendemos lo poquito, lo pequeño, pero paciente. Oramos a Dios y te aseguro que el reino de Dios vendrá sobre ti. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra que nos enseñas. Hoy nuestras preguntas son cada vez más aclaradas por tu palabra. Hoy entendemos, Señor, que todo aquel que camina bajo el reino, que es hijo del reino, que entiende que tu reino se establece, Padre, hoy podemos reconocer
que tú nos has hecho perfectos, hombres y mujeres. Y estas dos verdades de género enriquecen el reino que tú has revelado. Padre, gracias, porque hoy podemos entender la ley de la compensación. Lo que hemos sembrado, eso recogeremos. Y hoy, Señor, bendigo a todos aquellos que han sembrado y pacientemente han esperado, porque a su tiempo recogerán la cosecha que ha sido anunciada. Padre, gracias por aquellos que están sembrando en sus terrenos, que han entendido la importancia de ser orientados según sus habilidades, capacidades, según su diseño. Y hoy, Dios, no subestimando, sino creyendo en lo que tú has hecho en nosotros, entendemos el llamado y el propósito que en cada uno has colocado. Padre, gracias, porque hoy hay una generación de pequeños, pacientes, que han entendido, Padre, que en esa paciencia, tu presencia, tu favor, el cumplimiento de tus promesas serán realidad. Y hoy, Señor, entendiendo lo que representa el reino, Señor, podemos reconocer y declarar que tu reino se establece una vez más en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos creyendo que tu reino se establece. Amén y amén.